Muy buenas tardes. A nombre de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a esta plática virtual sobre la presentación de la Guía Operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica especial y para adultos de escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP. El objetivo de esta plática virtual es difundir los protocolos que se contemplan en la Guía Operativa, con el fin de contribuir en la construcción de un entorno seguro, reiterando a las comunidades escolares cómo deben actuar en caso de eventos naturales que atenten en contra de la sana convivencia, de seguridad y de salud, siendo estos de observancia y aplicación obligatoria. Por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, nos acompaña el titular, el doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, quien nos dará un mensaje de bienvenida. También nos acompañan especialistas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México que darán diversos protocolos, comentarán cómo se debe actuar en caso de eventualidades. Adicionalmente nos acompañan las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Beatriz Marta Iglesias y Erika Gabriela Díaz de Castro Brieño. Pedimos la intervención y bienvenida por parte del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el doctor Luis Humberto Fernández. Adelante, doctor. Muchas gracias, Yetza. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucha alegría que nos volvamos a reunir por esta vía, pero ahora no por la necesidad que nos impuso la pandemia, sino por lo práctico del medio. Y es un día muy importante porque queremos platicar con ustedes sobre la nueva guía operativa. Como lo señalamos el año anterior, este es un proceso que está en construcción, es un proceso colectivo, es inacabado, y precisamente lo importante es que lo lean, lo apliquen, pero que también tengan la confianza para hacer cualquier sugerencia. Me da mucho gusto compartirles que ya llevamos más de 130 sugerencias de mejora a esta guía que hoy vamos a revisar, y esto nuevamente es algo que es fundamental para la educación. Creo que muchos de ustedes, cuando alguien habla de educación, la primera forma de ver si realmente sabes preguntarle si conoce la guía operativa. Muchos hablan de estadísticas, pero la vida de la escuela se vive en gran parte a través de la guía operativa. Y por eso es muy importante para nosotros tratarla de mejorar. ¿Para qué? Para que les sirva a ustedes, para que les sirva a las niñas y niños. En este vienen temas muy importantes, ya lo iremos revisando, pero hay dos a los que quiero poner particular atención. Uno es el tema de la lectura. La lectura es el eje fundamental para acceder a cualquier otro conocimiento. Por eso es muy importante que le echemos muchas ganas a este tema, iniciando todos los días con una lectura, lo que nos permitirá facilitar este proceso, pero además tiene muchos beneficios. La lectura en voz alta por parte de las niñas y los niños les da seguridad, les da confianza, ayuda a la autoestima, pero sobre todo nos inicia en este camino de la lectura. Y el otro tema, a reserva de los que van a comentar nuestros compañeros, es el de mediación y conciliación. No queremos una cultura de levantar actas, no queremos una cultura de la confrontación, no queremos una relación de autoridad en ese sentido. Nosotros creemos que podemos llegar a acuerdos y que podemos resolver los problemas dentro de la escuela. ¿Cómo? Con diálogo, con cercanía y con afecto, porque al final del día la escuela es la casa que compartimos todos y todas. Y quiero ser breve en esta ocasión porque va a haber varias participaciones, pero no quiero terminar sin refrendar mi gran admiración, respeto y cariño a las maestras y maestros de la Ciudad de México. Hoy iniciamos un ciclo escolar estos días que es lo más parecido a lo que habíamos visto previo a la pandemia. Tuvimos un inicio a distancia, tuvimos un inicio en días alternados, hoy tenemos un inicio con todas y todos en los grupos, y es fundamental, es algo que nos llena de esperanza, y por eso es muy importante reflexionar sobre esta guía. Nuevamente, tengan la confianza de proponer cualquier sugerencia. Este es un proceso que vamos a seguir mejorando para poder servirles mejor. Al final del documento van a encontrar
un formulario que es muy sencillo para hacerlo. Quiero decirles que la mayoría, el 98% de las sugerencias han llegado a través del formulario o a través del correo electrónico sugerencias-guiaoperativa@afcm.gov.mx, donde estaremos muy atentos a cualquiera de sus sugerencias. Estamos como siempre para servirles y muchísimas gracias. Buenas tardes. Nuevamente, agradecemos la intervención del doctor Luis Humberto Fernández y pedimos la intervención del maestro René Franco Rodríguez, quien hablará acerca de la estructura general de la guía operativa. Gracias. Muy buenas tardes, queridas y queridos colegas. Nos da mucho gusto estar otra vez por acá en este tema tan importante y fundamental para la operación de los servicios educativos en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante la guía operativa? Bueno, pues es importante porque traduce la normatividad desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, reglamentos, lineamientos, entre otros instrumentos jurídicos. Es en acciones específicas y protocolos que permiten la operación de los servicios educativos de manera más pertinente y congruente a las necesidades de cada plantel. La finalidad de la guía operativa es precisamente apoyar a la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar. Es conveniente ir cuestionándonos entre colegas desde cada una de nuestras funciones y responsabilidades, ya como hemos traducido en realidad en una planeación, programación y en hechos las diferentes actividades. Por ejemplo, para este inicio del ciclo escolar hay que sugerir a los directores, a los docentes, por parte del equipo de supervisión, si ya está programada la evaluación diagnóstica que se vio en el Consejo Técnico Intensivo y si ya se está aplicando. Si ya tenemos acordado el procedimiento, por ejemplo, de entrega-recepción de las niñas y los niños, que también es un protocolo que está en la guía operativa. Tendremos que verificar si ya está programada la conformación de los expedientes. Es muy necesario porque muchos de los documentos que se requieren para esta entrega-recepción de las alumnas y alumnos, pues precisamente están allí en los expedientes. De quiénes son las personas autorizadas para pasar por las alumnas y los alumnos, qué alumnas o alumnos están autorizados para irse solos a sus casas, qué tipo de compromisos son los que se tienen con los papás para este tipo de casos. Igual, si ya se tiene programada la conformación del Consejo de Participación Escolar, así como la Asociación de Padres de Familia, a las escuelas que les toque cambiar esta administración de la Asociación de Padres, dependiendo del tiempo que llevan. Si ya están conformados los comités de salud participativa, que debieron haber estado antes del inicio del ciclo escolar, y con base en eso, si ya la guía operativa puede ser útil para ver los protocolos y los pasos que se tienen que seguir para tal efecto, ¿no? Si ya está conformado, por ejemplo, el Comité de Seguridad Escolar, que también estará en la responsabilidad de coadyuvar para realizar los programas internos de protección civil escolar, que recordemos que cada año se tienen que modificar, y en ese sentido, si ya lo tenemos planeado y programado con el apoyo de las mamás y los papás, ¿no? Si otro tema importante es, por ejemplo, si ya están designados las y los tutores en educación secundaria en cada uno de los grupos, sobre todo para ir identificando a las y los alumnos que tienen mayor rezago educativo y poderles apoyar desde todas las áreas, desde todas las asignaturas, para que tengan un mejor rendimiento. Y así podemos nombrar muchas acciones que ya desde ahorita se tienen que ir implementando con base en la guía operativa. Para este caso de la sesión del cuidado de la integridad de nuestras alumnas y alumnos y los protocolos, bueno, pues queremos dejar bien asentado que las responsabilidades siempre son compartidas con las mamás y los papás, y hoy ya está consignado precisamente
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está en la Ley General de Educación, por supuesto, está en la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, esta corresponsabilidad ya está, digamos, normada, ya está oficializada, de tal forma que así tenemos que comentarlo con las mamás y los papás, para que no piensen que es un acto solamente de buena fe, sino que es un acto que es una obligación y es un compromiso. La lectura de la guía, y en este caso ya viendo la estructura, ustedes encontrarán en las primeras páginas, como ya lo hicieron en el Consejo Técnico Intensivo de la semana pasada, pues cómo está conformada la estructura, pero también recordemos que del día 15 de... una antes, por favor. La antes, muy bien. Del 15 al 28 de julio se realizó precisamente la invitación para participar en la consulta sobre la guía operativa. De todos modos, este proceso, como ya lo comentó nuestro titular, el doctor Luis Humberto Fernández, es un proceso abierto. De hecho, ya lo comentó también, hay una liga para seguir haciendo comentarios de situaciones que tengamos que especificar o clarificar en este gran instructivo normativo que nos apoya para la operación de los servicios educativos. Ahora sí, la siguiente, por favor. La estructura, bueno, ustedes ya la conocen de manera general, pero yo quisiera nada más puntualizar algunos procesos. ¿Cómo se sugiere analizar esta guía operativa? ¿No? Desde los supervisores escolares, pues por supuesto es una gran herramienta, y que además ustedes como autoridades inmediatas a los directores de las escuelas, directoras de las escuelas, es importante que esta herramienta sirva para dar atención a las prioridades de cada una de las escuelas. Es decir, cuáles son las situaciones de seguridad que se tienen, por ejemplo, que implementar en cada uno de los planteles, dependiendo de las condiciones en las que esté ubicada, por ejemplo, cada uno de los planteles. Se tiene que promover la lectura y la consulta, así hagan de cuenta como un instructivo que tenemos pegado en el refrigerador, de tal manera que ya sepamos dónde está ubicada cada una de las informaciones que es necesaria para los diferentes protocolos. Desde los directores escolares es importante generar una reflexión para mirar todos los procesos de la vida escolar, para establecer acuerdos y las diferentes comisiones que se atenderán desde cada uno de las funciones. Identificar y localizar la información para la atención de cada uno de los procesos. Y de igual manera, por supuesto, el anticipar cualquier situación que se pueda prever, digamos, para generar un entorno seguro, para que nuestra escuela esté libre de riesgos. Y bueno, para los docentes, por supuesto, es una lectura general, ¿no? Aquí ponemos mucho énfasis a las y los maestros que acaban de ingresar en el servicio. Se requiere una lectura puntual general sobre los procedimientos que establecen en la guía operativa para que se ubique la información y que estén debidamente, y que esté debidamente atendida, oportunamente atendida. Aquí es necesario que le pongamos mucho énfasis para nuestras maestras y maestros a la prevención de los diferentes riesgos que puede presentar la escuela, ¿no? En este caso, el colectivo escolar, ¿no? Así ya en su conjunto, deberá identificar también la información para que todos los procesos de la vida escolar y con base en el calendario escolar se vayan atendiendo. Es decir, cuáles procesos son absolutamente necesarios al principio del ciclo escolar, cuáles son los necesarios para los procesos, por ejemplo, de evaluación, de calificaciones, ¿no? Cuáles son necesarios para la conformación de los comités, etcétera. Y bueno, pues desde las prioridades nos parece que es importantísimo, por ejemplo, el hecho el mapa que tenemos que atender de manera curricular, donde ya en la guía operativa está establecido, ¿no?, que la educación inicial en cuanto a lactantes y maternales tendrán que seguir el plan de estudios 2018. En educación preescolar tendrá que, en primero, segundo y tercero, el plan de estudios 2017. En educación primaria, en primero y segundo es el 2017, pero en tercero, cuarto, quinto y sexto es 2011. Y en educación secundaria, para primeros y segundos grados, es el plan de estudios 2017 y para terceros grados el 2011. Entonces, este tipo de información, como lo podemos corroborar, pues es muy oportuna para que tengamos las certezas que se requieren para el servicio educativo. Y por último, quiero comentar que
además de los protocolos que vamos a ver en unos minutos, ya la guía operativa está actualizada con base en muchos de los procedimientos que tenemos que ir implementando en cada una de nuestras escuelas. Por ejemplo, recordarán que en febrero o marzo del 2020 desarrollamos el fortalecimiento de los consejos técnicos a través de la revitalización de estos consejos técnicos y la autonomía de la gestión, ¿no? Entonces ya está establecido y precisamente al doctor Luis Humberto Fernández nos dio la instrucción de que fuéramos muy puntuales para que esta estrategia continúe, porque está teniendo mucho éxito entre los colectivos. También están en la guía operativa como una situación, digamos, como innovadora, todos los proyectos que desarrolla el gobierno de la Ciudad de México, los apoyos que se dan, como la beca Bienestar, Mi Beca para Empezar, ¿no? Está también el proceso de los uniformes y útiles escolares, los alimentos, el Va Seguro, el Mejor Escuela, la escuela es nuestra, y toda esta, todas estas alternativas. Tenemos el compromiso número 1 de difundirlas en las comunidades para que los papás sepan sus derechos y qué es lo que tienen que hacer precisamente para hacerlos valer, desde la beca, los útiles, los uniformes, la escuela es nuestra, etcétera. También dentro de los procesos de innovación están, por ejemplo, las boletas y los certificados electrónicos, ¿no? Que ya venía desde el ciclo escolar pasado, pero sí es una evidencia de que se ha estado actualizando de manera permanente. Por supuesto, vienen todos la información referente al sistema para la carrera de maestras y maestros, ¿no? Pero el énfasis también que queremos hacer notar y resaltar en esta ocasión es precisamente la parte de los protocolos, ¿no? ¿Qué hacer en cada uno de los casos? Y ustedes ya habrán leído en sus protocolos qué hacer, por ejemplo, en caso de portación de armas y drogas por parte de algún miembro de la comunidad, qué hacer en caso de amenazas de artefacto explosivo, qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio, de fugas de gas, de inundación, de riñas, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, ya el cambio de paradigma que comentaba nuestro titular en el sentido de la negociación, la mediación para la solución de los diferentes conflictos. Entonces, esta guía operativa nos parece que es un documento y una herramienta, más que documento, es una herramienta muy actualizada y estaremos muy atentos de las opiniones y de los ajustes que se han sugerido, además de los que ya se han dado, para que este documento siempre lo preservemos como una herramienta viva, que sirva para las comunidades, que sirva para los docentes, para los directores, los supervisores, por supuesto para las mamás y los papás de nuestras y nuestros alumnos. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos la intervención del maestro René Franco Rodríguez y cedemos la palabra a la maestra Marisela Méndez Trinidad, quien nos hablará acerca de los protocolos para el ingreso y entrega de alumnos de educación básica en la Ciudad de México. Adelante, maestra Marisela. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes a la comunidad que nos acompaña. Les comento que la Autoridad Educativa Federal, cuya titularidad es el doctor Luis Humberto Fernández, emite precisamente el protocolo para el ingreso y entrega de alumnas y alumnos de educación básica en la Ciudad de México. Este protocolo para contribuir a la construcción de entornos seguros para nuestras niñas y nuestros niños de educación básica. Pero algo que de manera reiterativa van a escuchar ustedes es que es en colaboración con la comunidad, es decir, todos somos responsables, padres, madres, maestros, maestras, autoridades, de atender el interés superior de la niñez y garantizar la integridad física de las alumnas al ingreso y salida de los centros escolares. Todas las escuelas de educación básica deben implementar los mecanismos para garantizar la seguridad de los estudiantes. Si pasan la siguiente diapositiva, por favor. Es importante contar con el expediente de cada uno de los alumnos que ingresan a educación básica. Para eso tenemos el formato INS-10, en el cual contiene los datos principales de los alumnos: nombre, grado, nombre de las personas que van a recoger a los alumnos, padre, madre o persona autorizada,
domicilio, sexo, edad, teléfonos de contacto. Y aquí lo más importante es que los padres y las madres de familia mantengan actualizados los datos. En caso de cambio de domicilio o cambio de teléfono, lo comuniquen por escrito y de inmediato a sus directoras y directores. Siguiente, por favor. Para las medidas sanitarias, las madres y padres de familia, tutores, deben identificar en sus hijas, sus hijos, en los habitantes del hogar, si presentan algún síntoma de enfermedad respiratoria antes de salir con rumbo a la escuela, y en caso de que te detecten algunos síntomas, deberán de quedarse en casa y notificarlo a la escuela. Esto, si se acuerdan ustedes, es uno de los primeros filtros que contábamos con él para atender la situación de COVID. Siguiente, por favor. Para los alumnos que ingresan a la escuela, es importante recordar que los alumnos por ningún motivo deberán permanecer en la vía pública. Por eso, se les debe permitir el acceso a todas las alumnas y alumnos, aun cuando lleguen después del horario de entrada. En este caso, el director los concentrará en un espacio donde puedan los niños permanecer para que después, de manera ordenada, se incorporen a sus respectivas aulas. Pero insisto, de ninguna manera, ningún alumno podrá permanecer en la vía pública. Siguiente, por favor. Para los alumnos que se retiran acompañados, el padre de familia debe manifestar a través de un documento escrito y debidamente firmado a qué personas acredita para que el niño pueda ser retirado. Él debe acreditar 3 personas como máximo. En el caso de que opte por un servicio de transporte público, esta persona que maneja el vehículo deberá estar incluido en las 3 personas autorizadas para recoger a sus hijas o hijos. Y también, para la seguridad de toda la comunidad educativa, las personas que recojan a las niñas y a los niños no podrán entrar con gorra, con lentes oscuros o con animales domésticos. Siguiente, por favor. Para los alumnos que se retiran solos, es importante que el padre o madre de familia entregue una carta debidamente firmada en donde exprese que el niño tendrá que retirarse solo, que se le permita la salida y que no habrá nadie que asista a recogerlo, pero también es importante que señale las causas por qué ha tomado esa determinación. Siguiente, por favor. Para el aviso de salida anticipada de los alumnos, que serán casos extraordinarios, es importante también un escrito firmado por el padre o la madre dirigido al director, donde señale quién va a recoger al niño y la causa por la cual tiene que retirarse antes de la conclusión de la jornada escolar. Si esta persona que recoge al niño es alguien diferente de los 3 que registró, el director tendrá que corroborar vía telefónica con la madre o el padre que es la persona que porta la identificación quien podrá retirar al pequeño o a la pequeña. Las acciones inmediatas que debe realizar el padre, la madre, el tutor y el director es, primero, entregarán al director las 3 fotografías tamaño infantil de las personas que recogerán a los niños, y el director emitirá la credencial vigente tanto del alumno como de las personas autorizadas responsables para recoger a los educandos, y para esto tendrán que contar con los datos y números telefónicos correspondientes. El director del plantel educativo también deberá implementar acciones específicas para salvaguardar la integridad de los alumnos. Por ejemplo, podrá realizar entrada escalonada y salida de padres y madres de familia. Delimitará zonas para que esperen los padres y familia que van a recoger a las niñas y a los niños. Y, por supuesto, organizará brigadas de seguridad rotativas con las madres y los padres de familia para que ayuden en la vigilancia de esta entrada y salida de los alumnos. Siguiente, por favor. El procedimiento para canalizar alumnas a las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México cuando
el pequeño no sea recogido por su papá o su mamá después del horario, después de que termine la jornada escolar, es importante señalar y informar al padre de familia que deberá respetar el horario de entrega. Se deben establecer compromisos muy claros, se deben firmar la carta de corresponsabilidad con respecto de la importancia que tiene que recojan a sus hijos al término de la jornada. Y también es importante hacerles del conocimiento que si no es así, se dará un informe a las autoridades competentes para que tomen nota del desamparo en el que dejan a sus hijos. El procedimiento para canalizar alumnas y alumnos con las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México se da cuando no se presenta la madre o padre de familia al terminar la jornada escolar y después de una tolerancia de 15 minutos. En este sentido, se solicitará apoyo a las autoridades correspondientes para que los alumnos sean trasladados a las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Pero esto se hará cuando se hayan agotado los mecanismos de comunicación con los adultos responsables de recoger a las niñas y a los niños. Y se va a considerar que el alumno se encuentra presumiblemente en situación de abandono, insisto, cuando se haya identificado y agotado todos los mecanismos de comunicación con los padres. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el protocolo para los casos de ausencia o extravío, que no podamos localizar a algún alumno, hay dos supuestos. Uno, al inicio de la jornada escolar, el maestro pasa lista y se da cuenta que no asistió Juanito. De inmediato notificará a la directora, director del plantel para que establezcan comunicación con la madre, padre de familia o tutor responsable y le notificará que Juanito no asistió. Si el padre corrobora que efectivamente no asistió, pues no hay problema, se pone la falta y ya. Pero si el niño fue enviado a la escuela y no llegó, ahorita vamos a ver cuál sería el protocolo de búsqueda. También se puede dar durante la jornada escolar, es decir, el niño se le toma asistencia y a la hora del recreo ya no entra a su salón o a la hora de entregarlo a su papá o a su mamá no se encuentra. En caso de que el alumno haya asistido, pues vamos a iniciar una búsqueda exhaustiva dentro del plantel, en los jardines, en los sanitarios, en los espacios, se agotarán todos los espacios. Cuando no se encuentre, se procederá de inmediato a notificar a la madre, padre de familia o tutor y en forma conjunta con la autoridad deberán activar la alerta AMBER con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se dará aviso mediante correo electrónico al supervisor de zona y a su vez al superior jerárquico y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Autoridad Educativa Federal. En caso de la activación de alerta AMBER, ¿en qué momento se puede reportar? Una vez que se confirma la ausencia del alumno y se ha corroborado por parte de la autoridad del plantel y del adulto responsable, es decir, el padre y la madre, que el niño no está, entonces se procede a activar la alerta AMBER y se recibe un folio o código de identificación para dar el seguimiento conducente. La información que deberán dar el plantel escolar al momento de activar la alerta AMBER será nombre del alumno, grado escolar, género, fecha de nacimiento, nacionalidad, señas particulares, fecha y lugar de los hechos, vestimenta y fotografía reciente. Para dar seguimiento a la activación de la alerta AMBER, una vez localizado al menor, la madre, padre o de familia autorizadas deberán informar a la autoridad del plantel que se localizó al alumno y se procederá a la desactivación de la alerta AMBER. La desactivación de la alerta AMBER se lleva a cabo cuando se ubica al menor de acuerdo con los procedimientos de la Fiscalía General de Justicia. Todo el proceso deberá estar debidamente documentado. Esto es a grandes rasgos el protocolo para
la entrega, el ingreso y entrega de los alumnos en los planteles escolares de la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Marisela Méndez Trinidad y cedemos la palabra al ingeniero Alejandro Núñez Leal, especialista en la autoridad educativa, quien nos va a hablar de los protocolos de actuación en los casos de sismo, incendio, fuga de gas e inundaciones. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para efectos de protocolos de actuación, primero es importante conformar el Comité Interno de Protección Civil. Para tales efectos, los supervisores escolares, directivos, integrantes del Comité Interno de Protección Civil, con el apoyo de madres, padres y tutores, así como el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo de Participación Escolar, fomentarán acciones a favor de la promoción, la difusión y la participación de las comunidades escolares para lograr entornos o ambientes y entornos escolares saludables, seguros, mediante actividades preventivas y de atención, tanto en el plantel como en el hogar. Para tales efectos, el director, con auxilio del Comité Interno de Protección Civil Escolar, así como el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, realizarán recorridos periódicos en los planteles, en las instalaciones, a fin de implementar medidas preventivas o correctivas necesarias enfocadas a la identificación y reducción, mitigación y prevención de riesgos potenciales que puedan colocar en riesgo la integridad física, psicológica de la comunidad educativa. Para cualquier protocolo de actuación, en caso de emergencia o ante algún evento que atente en contra a la seguridad de la comunidad escolar, el plantel educativo realizará las actividades de acuerdo a los protocolos de actuación de emergencias o desastres, los cuales deberán de llevarse a cabo de manera precisa y de manera puntual, en conjunto con todos los integrantes del Comité Interno de Protección Civil Escolar, considerando todos los escenarios posibles, particularmente considerando a personas con discapacidad y contemplando las principales 8 etapas de la gestión integral de riesgo y protección civil contenidas en la normatividad en materia, que para el caso, en nuestra guía operativa, se señalan en el numeral número 174. Es entonces que platicaré un poquito del protocolo de actuación para caso de sismo. Y para tales efectos es importante señalar que México es un país con alto peligro sísmico. La mayor actividad se concentra en las regiones de la Brecha de Guerrero, el Istmo de Tehuantepec, la Falla de San Andrés y la Brecha de Michoacán. Bien, para tales efectos, estas 8 etapas las vamos a mencionar. La primera es la identificación de riesgos. Es importante identificar todos los riesgos, tanto internos como externos, en los planteles escolares, en un radio externo mínimo a 500 metros a la redonda. Otra etapa es la previsión. Es imprescindible contar con todos los elementos que puedan brindar alguna solución para mitigar cualquier tema de siniestro o de riesgo, y para tales efectos es importante contar con los alertamientos. Es imprescindible estos alertamientos, particularmente las alertas sísmicas, estar haciendo una revisión precisa, amén que estos dispositivos tengan un adecuado funcionamiento. La señalética también es muy importante, identificar las rutas de acceso, las rutas de evacuación, los puntos de reunión, así como contar con un equipo de seguridad adecuado para el personal y para la mitigación de cualquier tipo de riesgo. La tercera etapa, hablemos
se habla de la prevención. Para tales efectos, el Programa Interno de Protección Civil Escolar deberá de contar con un programa adecuado a las condiciones del plantel, considerando todos los posibles riesgos y escenarios de la comunidad educativa. Es muy importante señalar que un programa interno de protección civil escolar es único, es decir, un programa no puede funcionar para todas las escuelas, toda vez que los universos tienen diferentes condiciones desde la población, desde la infraestructura, desde los entornos tanto internos como externos. Otra etapa, vamos a hablar de lo que es la mitigación. A efectos de mitigar cualquier riesgo, es importante que el personal participante en el Comité Interno de Protección Civil cuente con las capacitaciones correspondientes de cada uno de los brigadistas que conforman este comité. En este sentido, es importante estar actualizado en las temáticas para apagar algún incendio, los protocolos para evacuación, para cómo actuar en caso de cualquier siniestro, ante cualquier fenómeno perturbador. Otro punto es la preparación. Es importante estar preparado y para tales efectos, el trabajo de los simulacros en las escuelas es factor fundamental para poder dar una respuesta favorable ante cualquier situación de contingencia. La atención de la emergencia o auxilio es otra etapa y esta es muy, para tales efectos es importantísimo, es inherente tener todos los enlaces, contar con todos los teléfonos y de las diferentes instancias respectivas para la atención y mitigación de emergencias o desastres. Por mencionar algunos, los teléfonos de bomberos, los teléfonos de protección civil, entre otros. Identificación de riesgo, recuperación. En el caso de recuperación también es importante, una vez mitigado todo este desastre, lograr una recuperación lo más pronto posible para lograr esta normalidad previa a este posible desastre. Y finalmente la reconstrucción, que es la reparación de todos los posibles daños que se pudieron haber generado ante alguna situación de emergencia o algún tipo de desastre natural. Bien, ¿qué hacer en caso de sismo? Para tales efectos, es importante realizar de manera consciente y totalmente apegado a las condiciones de los planteles escolares, el Programa Interno de Protección Civil Escolar, en el cual deberá de considerarse dos tipos de escenarios. Un tipo de escenario será cuando tengamos el alertamiento sísmico y el otro es cuando, derivado a que el sismo fue en una zona muy reciente, pues estar preparados ante un sismo sin alertamiento. Los sismos, cuando se cuenta con un alertamiento, se entiende que este sismo proviene de las costas, en donde en su mayoría tenemos estaciones acelerográficas, las cuales nos permiten o nos dan un tiempo aproximadamente de 50 segundos de anticipación para evacuar o replegarse, de acuerdo a lo establecido en el protocolo específico para cada inmueble educativo. Es importante señalar que una vez teniendo ya el sismo, no se puede cambiar el protocolo. Ya cuando el sismo está en su momento, o me repliego, pero ya evito cualquier tipo de evacuación, toda vez que por el movimiento sísmico el riesgo es latente de alguna caída, de algún tropiezo, y bueno, el punto es mitigar cualquier tipo de riesgo a la integridad física de la comunidad educativa. Para tales efectos, la guía operativa en este numeral 174, nos señala bastante información para consultar algunos protocolos bueno, está la guía de prevención de desastres del Centro Nacional, lo que es ENAPRED, y así como algunas otras guías que emanan desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. En algunos casos, ante algunas visitas a las escuelas, me han preguntado qué es lo mejor. Si me ante la presencia de un sismo,
si es mejor replegarse o es mejor evacuar el inmueble. La verdad es que la respuesta no es fácil porque va a depender mucho de las condiciones de cada plantel escolar. Por lo tanto, es imprescindible realizar estos programas internos de protección civil. Esa va a ser la mejor respuesta. ¿Y cómo la vamos a lograr? Con ejercicios constantes en las escuelas. Tenemos que hacer una cultura amén de mitigar cualquier tipo de riesgo. Bien, ¿qué hacer en caso de un incendio? En el caso de un incendio, actualmente tenemos varios factores de riesgo, particularmente en muchos planteles escolares se crearon, se construyeron algunas cocinas modulares, esto en apego a un programa de desayunos escolares en su modalidad caliente. De igual forma, en la guía operativa se marcan diversa información para consulta, donde podrán ustedes encontrar bastante información para poder mitigar este tipo de situaciones. Pero de manera preventiva es importante, si en el plantel se cuentan con algunas sustancias inflamables, es imprescindible colocarlas en lugares ventilados y alejados de la flama, así también como alejados a los aparatos eléctricos. Es importante también revisar las instalaciones periódicamente, tanto de gas como las instalaciones eléctricas. En caso de percibir algún olor de gas, hay que abrir puertas y ventanas para ventilar el lugar. Por ningún motivo prender o apagar la luz o prender cualquier tipo de aparato eléctrico e inmediatamente llamar al cuerpo de bomberos para verificar si existe alguna fuga y bueno, en este sentido, apegarse inmediatamente al protocolo establecido en el Programa Interno de Protección Civil. Cuando tenemos ya un incendio, lo más importante es mantener la calma. Si el incendio está en una zona pequeña, bueno, hay que usar el extintor y por eso es importante dar seguimiento a estas etapas de la gestión integral de riesgo de protección civil, que para tales efectos el personal deberá estar capacitado para el uso de extintores. Si el fuego es de origen eléctrico, es importante no intentar apagarlo con agua. Hay que cortar la energía eléctrica. Los fuegos ocasionados por grasa o por aceite en la estufa, hay que tratar de sofocarlos con harina, con sal o bicarbonato. Si se encuentran en algún sartén, pues poner alguna tapa, eso nos ayudará muchísimo a mitigar el riesgo, pero en este sentido no hay que comprometerse. Si la contingencia es grave, es inmediatamente evacuar y hablar a las correspondientes para la mitigación del riesgo. Es importante abandonar el lugar si las rutas de evacuación y de salida no representan algún riesgo. En caso de que sea un riesgo, bueno, hay que mantener la calma, hay que seguir todas las instrucciones de los brigadistas. En el caso, ¿qué hacer en caso de una inundación? Para el caso de una inundación es importantísimo, primero, identificar las zonas de riesgo. En este sentido, si quisiéramos hacer alguna evacuación y nos dirigimos a una zona profunda, pues en un caso de inundación, fuera de ayudarnos, nos va a comprometer o nos va a colocar en un espacio de peligro. Entonces, es importante identificar los espacios altos para evitar este tipo de situaciones. Y de igual forma, apegarse totalmente a los programas internos de protección civil, amén de mitigar cualquier riesgo. Pues por mi parte es lo que quería comentar. La guía operativa presenta un sinfín de guías, de material de consulta, que de alguna forma son elementos que les van a permitir a lograr crear un programa interno de protección civil escolar que brinde la respuesta específica a las condiciones de ese plantel escolar. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Ingeniero Alejandro Núñez Leal, agradecemos su intervención y pedimos la participación de la maestra Rosa Gabriela Gordillo Leal, quien nos hablará acerca de la integración del CIPSE.
que es el Comité Interno de Protección Civil Escolar. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos. El Comité Interno de Protección Civil Escolar es el encargado de operar, difundir y actualizar el Programa Interno de Protección Civil Escolar. Debe contar con personal organizado y capacitado para salvaguardar la vida, bienes y entorno de quienes se encuentran en el inmueble. Su coordinación está a cargo del director de la escuela, quien debe cumplir con la normatividad vigente. El CIPSE deberá estar constituido al inicio del ciclo escolar y se actualizará cada vez que sea necesario en el transcurso del mismo. El director del plantel educativo, el subdirector de gestión escolar, convocará a una reunión a todo el personal del plantel, quienes deberán llenar la forma electrónica EX01, que es el acta constitutiva del Comité Interno de Protección Civil Escolar, imprimirla e integrarla en la carpeta física del CIPSE. El CIPSE contará con las 5 brigadas básicas, las cuales deberán utilizar un color distintivo. La brigada de evacuación y repliegue, naranja. La brigada de primeros auxilios, blanco. La brigada de prevención y combate de incendios, rojo. La brigada de comunicación, verde. Y la brigada de apoyo psicosocial, azul claro. El coordinador del CIPSE y su suplente se identificarán con color amarillo. Si el plantel cuenta con menos de 10 brigadistas, se podrá conformar solamente la brigada multifuncional, la cual se identificará con los colores naranja con azul. Los supervisores escolares, directivos, integrantes del CIPSE y todo el personal del plantel, con el apoyo de madres, padres de familia y tutores, así como del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo de Participación Escolar, fomentarán acciones en favor de la promoción, difusión y participación de la comunidad escolar de ambientes y entornos escolares saludables y seguros, a través de actividades preventivas y de atención, tanto en el centro escolar como en el hogar. El director del plantel educativo, auxiliándose de los integrantes del CIPSE del plantel, así como del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo de Participación Escolar, realizarán recorridos periódicos en las instalaciones del inmueble escolar con la finalidad de implementar las medidas preventivas o correctivas necesarias enfocadas a la identificación, reducción, mitigación y prevención de riesgos potenciales que puedan afectar la salud, la vida de bienes y entorno de los alumnos y personal de la escuela. Muchísimas gracias. Hasta. Muchas gracias por la intervención de la maestra Rosa Gabriela Gordillo Díaz y solicitamos en este momento la participación del maestro Ernesto Gutiérrez Garcés, quien nos hablará del protocolo para la protección y cuidado para las niñas, niños y adolescentes en la revisión de útiles escolares. Adelante, maestro Ernesto. Muchas gracias, maestra Yetza. Muy buen día a toda la amable audiencia que nos sigue en esta transmisión. Miren, en cuanto al protocolo para la revisión de útiles escolares, más allá de puntualizar paso a paso, tenemos la guía, el protocolo perfectamente definido, me permitiré hacer énfasis quizá en algunos elementos que debemos de considerar en general en su implementación. Y el primer elemento que debemos de considerar es el objetivo de este protocolo. El objetivo de este protocolo ha estado enmarcado desde la óptica de la prevención, la participación sin duda alguna de la comunidad escolar en su conjunto, desde luego con el liderazgo de las y los señores directores de plantel como autoridad máxima de cada centro educativo, desde luego que se ve fortalecida y es parte de lo que señala el protocolo, pues la participación de padres de familia, de la comunidad en su conjunto. Esta triada que formamos autoridades educativas con alumnos y padres de familia es justo en este protocolo un ingrediente fundamental
para que pueda tener éxito. De ahí que el inicio de cada ciclo escolar, la reunión que se tiene para definir algunos elementos en la vida de la escuela, justo es el protocolo de revisión de útiles, uno de los más importantes porque tiene productos específicos. ¿Cuál es uno de los productos específicos que debemos de tener? Pues la autorización para la revisión de los útiles escolares. Y eso deriva del ejercicio de sensibilidad que logramos compartir con la comunidad en su conjunto respecto de la importancia que tiene que en cada plantel educativo ingresen solo los elementos propios para el hecho educativo. En consecuencia, desde luego que el protocolo nos señala esta pertinencia del inicio del ciclo escolar, llevar a cabo esta reunión con el colectivo, particularmente con padres de familia, y obtener esta autorización en la óptica y en la lógica de la prevención. Y justo como es en la óptica de la prevención, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, justo como es en la óptica de la prevención, desde luego que es muy importante la actividad que llevan a cabo los padres de familia, ese compromiso que generan los padres de familia respecto de la revisión de los útiles que llevan en el propio hogar, en la casa, antes de salir al plantel, antes de salir a la escuela. Ese primer filtro que implica la revisión de los padres de familia, desde luego que suma y mitiga los riesgos que pudieran generarse por la introducción de objetos o elementos ajenos a la vida escolar. Posteriormente, desde luego, sabemos que ante la existencia de un posible riesgo dentro del plantel, también tenemos la posibilidad de llevar a cabo estos esquemas de presentación de útiles, de revisión de útiles, ya sea al ingreso del plantel o durante la jornada escolar, de manera aleatoria. Si tenemos focalizado algún riesgo, algún posible riesgo, claro que tiene especial trascendencia llevar a cabo estos procesos de revisión. Y de ahí la trascendencia de haber conformado, junto con los padres de familia, el comité responsable que llevará a cabo estos procesos de revisión en caso de ser necesarios. Repito, insisto, son momentos distintos. El más importante es el del inicio del ciclo escolar, cuando obtenemos la autorización y en consecuencia los acuerdos que como colectivo logramos construir en la salvaguarda, en el cuidado, en el protegernos todos con las acciones que individualmente podemos hacer desde la casa a la escuela, en el mismo plantel educativo, con la participación siempre de los padres de familia. Serían los elementos generales de este protocolo, para no hacer una lectura puntual de cada uno de los elementos que viene perfectamente detallado. Me parece que este es elemento en esta óptica de prevención, en esta óptica de sensibilización y de trabajo conjunto con los actores en un plantel como son las autoridades, desde luego, acompañados del cuerpo docente, sí, pero con la participación indisoluble, desde luego, de los padres de familia y este ejercicio de sensibilización también hacia nuestras propias comunidades, dependiendo también el contexto y el nivel educativo del que estemos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto Gutiérrez Garcés. Pedimos en este momento la participación de la maestra María Guadalupe Correa Barona, quien nos hablará del tema de conciliación escolar. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Hetza, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Me corresponde dar seguimiento a este tema, compartiéndoles la importancia de la conciliación escolar. Si nos ayudan con las láminas, por favor. El tema de conciliación escolar es por demás importante y forma parte de las estrategias que dentro de la guía operativa se señalan para fortalecer la convivencia escolar. Pero, ¿qué es la conciliación escolar? Nos señala la guía operativa que es fomentar en las comunidades educativas una cultura de paz y convivencia armónica, así como para mejorar la resolución de conflictos al interior de los planteles escolares.
Esto implica fortalecer, por supuesto, la comunicación directa entre las partes en conflicto cuando esto ocurre dentro de las comunidades, y tiene como finalidad también el poder buscar un beneficio para ambas partes, en donde ambos tengan una solución provechosa. También es importante contemplar, y nos lo menciona la guía operativa, que se debe considerar que no todos los conflictos, y hay que poner especial atención y un especial subrayado en esto, que no todos los conflictos pueden ser llevados a la conciliación escolar. Habrá aquellos que en el ámbito de la escuela no puedan resolverse mediante la conciliación. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, aquellos que constituirían algún delito o pongan en riesgo la integridad física o emocional de los menores. Tal es el caso como problemas relacionados con el abuso, con el maltrato escolar, físico, psicológico o también de índole sexual, incluyendo prácticas como el ciberbullying, el sexting u otros que atenten contra la dignidad de los individuos, de los estudiantes o de los profesores. Entonces, en este sentido, cuando no existe una posibilidad de que se realice una conciliación por tratarse de problemas de mayor índole, entonces estos deberán ser reportados conforme a los protocolos y a la autoridad inmediata. Pero ahora bien, cuando sí existe la posibilidad de que los conflictos puedan ser conciliados, encontramos entonces que para esta mejora de la convivencia escolar hay principios para la conciliación, y se menciona que para resolucionar este conflicto es necesario la intervención del conciliador. Dentro de la guía operativa existe el apartado específico dentro de este tema donde se señala qué figura puede ser el conciliador dentro de la escuela. Dentro de la escuela, la figura del conciliador deberá de ser una persona de la comunidad educativa que pueda tener estas habilidades de comunicación y empatía para poder ser mediador dentro de las partes y poder llegar a un acuerdo. En ese sentido, la conciliación deberá tener algunos principios esenciales como la comunicación, el poder garantizar los derechos de todos los involucrados. Esto que comentábamos, ser también un conciliador facilitador de la comunicación, pero también un asesor para poner dentro de la mesa de discusión diversas opciones para llegar a la resolución de un determinado conflicto, y sobre todo, y destacar este aspecto que ya nos menciona la guía operativa, la conciliación más que un acto por sí mismo es un proceso, y como todo proceso educativo tiene distintas fases y distinto desarrollo de acuerdo a la naturaleza del hecho educativo o del contexto donde se presente. Y en ese sentido es importante la escucha, la comprensión y la participación. Finalmente, y también como aspecto central para que ustedes puedan compartir dentro de los colectivos, cuando toquen este tema de la conciliación, es fundamental poner énfasis en las fases para el desarrollo de la misma. La primera es que, ¿cómo inicia el proceso de conciliación? En primer lugar, bueno, existen los actos previos o la fase preconciliatoria. Esto se refiere a los hechos a partir de los cuales alguna o ambas partes van a solicitar la intervención. Pero esto es importante contemplar, que cuando se requiere trabajar al interior de la escuela o del aula un proceso de conciliación, ambas partes deben de solicitar esta intervención de manera voluntaria. Con esto, ¿qué se quiere decir? Que la conciliación no es una imposición o algo que nazca solo de la autoridad educativa al interior de la escuela, sino es un proceso voluntario. Y en este sentido, el paso siguiente es explicar el proceso por parte del conciliador, en donde se exponen los hechos. Posteriormente se identifica el conflicto y se traslada el problema a una situación actual.
En ese sentido, la parte más rica de la conciliación es justamente la exploración de soluciones, donde ambas partes, con apoyo del conciliador, pueden llegar a un momento de reflexión, de diálogo, en donde también exista un intercambio de posturas y se logre entonces, sí, la exploración de solución y el acuerdo entre las partes, que son los procesos cruciales dentro de estas fases de desarrollo. Y finalmente, y como todo proceso educativo, que mencionábamos que la conciliación es un proceso, continuar o dar seguimiento al caso para evitar que o haya una reincidencia o bien pueda llevarse a cabo una pues un fortalecimiento en cuanto al desarrollo de los aprendizajes derivados de este proceso de conciliación. Entonces, estos elementos les invitamos a poder revisarlos, analizarlos al interior de su comunidad educativa cuando aborden principalmente el tema de conciliación y sobre todo el tema de convivencia escolar para favorecerlo al interior con los estudiantes y también con las madres y padres de familia. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra María Guadalupe Correa Barona, muchísimas gracias. Y cedemos la palabra al maestro David Acevedo Sotelo, quien nos hablará del tema de mediación educativa. Adelante, maestro David. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sí, efectivamente me tocó el tema de mediación educativa como una herramienta en la resolución pacífica de conflictos. El concepto de mediación es respecto a que es un proceso en donde un tercero neutral facilita la comunicación entre las partes en conflicto a efecto de que a través del diálogo puedan llegar a un acuerdo que le dé solución. En el documento denominado Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia en las Escuelas de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en la Ciudad de México, mismo documento que fue revisado y aprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se contempla esta figura de mediación. El marco normativo de la mediación, como va a aparecer ahorita en su pantalla, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley General de Educación. Estas son las principales normatividad que es aplicable a nuestra figura de mediación, pero también está la Ley General del Sistema Anticorrupción, está la Ley General de Víctimas, está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre otras. Igualmente es una base de la figura de mediación, la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos, en escuelas tanto públicas como privadas en la Ciudad de México. Los artículos primero, tercero, cuarto de la Constitución Política Mexicana son las causas y son las bases de la propuesta de lo que es la mediación en el ámbito educativo. En la reforma al artículo 17 constitucional, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, se establece que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué es esto? Significa que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, como lo es, en este caso, la mediación educativa. Derivado igualmente de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, nuestra Ley General de Educación
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, en su artículo 74 señala: las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias emitirán los lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo, entre otros, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario. Y termina señalando que, a su vez, se determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa. En tal sentido, aquí surge la pregunta: ¿quién puede participar en la mediación? En la mediación participan todas las personas que tengan el interés de resolver un conflicto, ya sea en el plantel escolar o en alguna unidad administrativa. Esto lo subrayo bastante en virtud de que los temas que nos han estado llegando a la unidad de atención al maltrato y al abuso sexual infantil, tanto en un 50% es relativo a los problemas que se aquejan en el plantel educativo, como a los problemas que se dan en la Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el ámbito administrativo, igualmente lo que se llega a presentar en la Dirección General de Planeación, en la Coordinación General de Recursos Humanos, en la Unidad de Atención al propio maltrato y al abuso sexual infantil. ¿En qué consiste esta mediación? La UAMASI, la Unidad de Atención al Maltrato y al Abuso Sexual Infantil, aviene a las partes involucradas a través de esta figura que es la mediación, previa solicitud por escrito de la o las partes interesadas. Así, expresan su voluntad las partes y participan en esta solución pacífica del conflicto a través de un protocolo. La siguiente, por favor. En este protocolo se establecen varios pasos. El primero es que se celebra una mesa de diálogo que está integrada por las partes en conflicto, incluyendo la autoridad escolar y el personal mediador de la UAMASI. La atención tiene que ser personalizada, sin intermediarios ni representantes legales. Entonces, en este tipo de mediación, tenemos que irla preparando. El personal del área de mediación de la UAMASI va a iniciar con la apertura de una cédula de atención, un documento de control interno, y entonces va a seguir con las siguientes acciones. Va a verificar la manifestación de la voluntad de sujetarse a dicho procedimiento mediante solicitud por escrito. Posteriormente, previo a la realización de la mesa de diálogo que estamos comentando, el personal mediador va a recabar por escrito las propuestas de solución que planteen por separado las partes. Se va a convocar a las partes a una audiencia para la mesa de diálogo y se va a conformar esta mesa de diálogo con todas las partes involucradas. La siguiente, por favor. En esta fase, que es el paso 3, realización, se celebra ya la mesa de diálogo. Entonces, se incluye la autoridad escolar y el personal mediador. Se da atención personalizada, sin intermediarios ni representantes legales, así como la restricción en el uso de dispositivos electrónicos. No pueden entrar con teléfonos celulares. En caso de eventos en los que estén involucrados menores de edad, los menores de edad deben de estar separados del lugar en donde los van a estar representando su padre, madre o tutor. Se va a exponer la problemática, se exhortará a resolver el conflicto por parte del mediador y las partes aportarán sus opciones de solución al conflicto y de común acuerdo encontrarán la solución al mismo. De lograr la avenencia entre las partes, se suscribirá una minuta de acuerdos, la cual deberá contener la firma de todos los participantes. Las pretensiones que vayan exponiendo las partes en la mesa de diálogo no podrán transgredir el interés superior de la niñez. Siempre va a ser y siempre va a prevalecer el interés superior del niño, así como de los derechos humanos y laborales
de los trabajadores de la educación que se encuentren involucrados. En este procedimiento se celebrará como máximo en 2 sesiones, lo cual significa que es un procedimiento ágil y no contrario a cómo se llevan en sí los juicios en diversas alternativas que se presentan ante los tribunales, ante los juzgados competentes. De no llegar a un acuerdo entre las partes, se dejarán a salvo sus derechos para acudir a las instancias que consideren. El paso 4 es de seguimiento. La Guamasi va a darle seguimiento a todo lo que se haya logrado avenir, a todos los acuerdos establecidos por las partes participantes, con el propósito de que se verifique que se va a cumplir, que los compromisos adoptados por las mismas. Será responsabilidad de las autoridades educativas dar el seguimiento a dichos acuerdos e informar a la propia Guamasi, que es quien fue la parte mediadora, del cumplimiento o de la falta de cumplimiento de este. En caso de que no se logre dar la solución del conflicto con el seguimiento de los acuerdos por parte de las autoridades escolares, se va a notificar a la unidad administrativa correspondiente el estatus del expediente, se valorará si es viable dar vista a nuestro órgano interno de control y, para en caso de considerarlo pertinente, se realicen las gestiones y las acciones correspondientes en el ámbito de su competencia. De no aceptar el proceso de mediación educativa, se va a levantar una constancia de no aceptación al proceso de mediación y se dejarán a salvo los derechos de las partes para que acudan ante las autoridades correspondientes. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México actualmente tiene 136 expedientes aperturados. ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos hace un año exactamente, en agosto de 2021. Se han atendido diversos temas y de estos 136 expedientes que ya aperturamos, hemos podido darle solución a 106, lo cual significa que tenemos nada más 30 en atención. De la gráfica que están ustedes apreciando, podemos ver de que el término por lo general que tenemos para resolver los conflictos es de aproximadamente 2 meses. Por muy tardado serían 3 meses para resolver un conflicto que en algunos casos, cuando nos vamos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se tardan años. Cuando un conflicto se lleva ante una autoridad administrativa, se tarda de 6 meses a 1 año. Entonces, sí los invitamos a que se lleve la mediación porque acorta los tiempos en cuanto a los conflictos existentes. La siguiente, por favor. Los temas relevantes de la intervención a través de la mediación ha sido de resolver conflictos entre personal del plantel. Hemos resuelto problemáticas en cuanto a cuestiones laborales del propio personal educativo. Hemos atendido asuntos de maltrato escolar. Hemos resuelto asuntos de acoso escolar. Lo que también resulta importante señalar es que nunca vamos a atender aquí casos de abuso sexual. Estos casos le dan intervención a la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la cual formo parte, y esta Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia va a presentar las denuncias penales correspondientes. También hay que señalar que tenemos nosotros constancias en donde los involucrados han manifestado su satisfacción por escrito con la atención que ha sido brindada por parte de la Unidad de Atención al Maltrato y al Abuso Sexual Infantil, que es la Guamasi, de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia. El doctor Luis Humberto Fernández Fuentes ha dado un gran impulso a esta figura que tenemos, que es la de mediación, y la vemos nosotros como un instrumento que promueve la cultura de la paz y la no violencia dentro de los centros escolares de educación primaria, secundaria, de educación básica en general.
La mediación educativa como método alternativo para la resolución de conflictos debemos de aprovecharla. ¿Por qué? Pues porque es de sumo interés el que busquemos métodos alternativos de solución. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro David Acevedo Sotelo. Y bueno, en nuestra última lámina que les vamos a proyectar, queremos compartirles que con la finalidad de informar de manera general y a través de un formato de audio digital, se han grabado 4 podcasts relativos al contenido de lo que es la guía operativa. Estos 4 podcasts versan sobre las características generales de lo que es la guía, el protocolo de ingreso y entrega de alumnos, el protocolo de revisión de útiles escolares en escuelas de educación básica en la Ciudad de México y el protocolo de protección civil, que tiene que ver con lo que son los sismos, los incendios, las fugas de gas y las inundaciones. Pero queremos comentarles que se grabarán muchos podcasts, bueno, al menos unos 15, 12, en los cuales vamos a poder informarles de manera ágil cuáles son los temas que sean más de interés para la comunidad escolar, y estos contenidos digitales estarán alojados en la página de la autoridad educativa, en la escuela en casa, del cual la liga ustedes la están visualizando en este momento en la sección de podcast. Ahí podrán consultarlos para cualquier duda que se les vaya presentando. Y bueno, queremos dar inicio a la sesión de preguntas que estamos recibiendo por parte del público que nos está escuchando. Y en este caso hay una pregunta muy reiterada que es para la maestra Marisela Méndez Trinidad, en el cual nos están preguntando sobre el protocolo de ingreso y entrega para alumnos, que es el saber en dónde se encuentran ubicados o dónde pueden requisitar los formatos para las acciones de entrega de alumnos. Adelante, maestra Marisela. Gracias, maestra Hetza. Bueno, estos formatos los pueden encontrar en la carpeta única de información, la cual se encuentra alojada en la normateca de la página de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra Marisela. Una pregunta para el ingeniero Alejandro Núñez respecto al protocolo de seguridad en las escuelas. Ingeniero Núñez, ¿se encuentra por aquí? Sí, adelante. Gracias. Como responsable del plantel educativo, ¿qué tengo que hacer para solicitar capacitación sobre protección civil? Para tales efectos, la capacitación está a cargo de la Autoridad Educativa Federal y esta será programada. Hay cursos ofertados de manera anual en materia de protección civil y estos serán determinados conforme a un calendario que a través de la Autoridad Educativa Federal se hará de su conocimiento, pero sí hay todo un proyecto para brindar todas estas capacitaciones. Gracias, ingeniero. Esta pregunta es para el maestro Ernesto Gutiérrez Garcés y tiene que ver con el protocolo de revisión de útiles escolares. La pregunta que nos están haciendo llegar en este momento es que existen padres de familia que están en contra de la revisión de los útiles escolares de los alumnos por diversas cuestiones. Y dicen que en principio están de acuerdo con esta revisión, pero creen que es una medida para proteger a los niños. Sin embargo, quisiera saber cuál es la postura respecto a esta revisión y por qué. ¿Se encuentra el maestro Ernesto Gutiérrez o damos paso a otra pregunta? Gracias, maestro. Sí, gracias, maestra Yetza. Puso mucha atención en la pregunta. Bueno, la postura, desde luego, y
y me parece como autoridades educativas, nuestra postura es que es necesario. Y justo en mi intervención, más allá de leer cada uno de los puntos, la sensibilidad está en la construcción que hacemos en comunidad, en la construcción que se hace con los padres de familia, y donde tenemos que materializar esto que desde el artículo 3 constitucional se establece en términos de la corresponsabilidad que se tiene entre docentes, padres de familia y alumnos. Y claro que la revisión de útiles escolares es una corresponsabilidad en primer lugar, de los padres de familia, porque nos cuidamos todos. Entonces, la postura es que debe existir, pero que debe de existir construida en ese consenso, ¿no? Ese es tal cual el sentir de muchas directoras y directores y de un servidor sobre la importancia que tiene trabajar en los ambientes libres de elementos que puedan generar algún tema de inseguridad o de violencia dentro de los planteles. Y desde luego que en los planteles debe de estar los elementos propios del hecho educativo, es decir, los materiales propios a cada nivel educativo, a cada modalidad, a cada actividad planeada, programada por los profesionales de la educación, es decir, por los docentes, y en esa corresponsabilidad de seguimiento de los padres de familia y en esa corresponsabilidad de los estudiantes de hacer lo que corresponde en el tramo de formación correspondiente. Sería cuánto. Gracias, maestro Ernesto. Esta pregunta es para la maestra María Guadalupe Correa Barona, respecto al tema de conciliación escolar. ¿Quién designa y qué características debe tener un conciliador? Claro que sí, Hetza. Bueno, como lo habíamos comentado hace un momento, recordar que la conciliación como proceso se lleva a cabo al interior del plantel educativo y es un paso previo a la mediación educativa que ya nos explicaba el maestro David Acevedo. Es decir, la conciliación es el proceso previo para la resolución de un conflicto y se detona al interior de la comunidad educativa con miembros de la comunidad educativa, ¿no? A diferencia de la mediación que puede estar implicado un tercer actor. Y en este sentido, quien designa es una decisión democrática al interior de la escuela y quien puede ser el conciliador o las características que debe de tener es justamente estos que mencionábamos, que debe ser una persona que pueda tener esta facilidad para la comunicación, para el diálogo y sobre todo para plantear una serie de propuestas entre ambas partes para la resolución de un conflicto. Y entonces es realizado en consenso al interior de la comunidad y definido allí mismo. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos por aquí es para el maestro David Acevedo. ¿Qué beneficios tiene el procedimiento de mediación? Sí, muchas gracias, Hetza. Bueno, el procedimiento de mediación, como se ha estado mencionando, es para resolver los conflictos de una forma pronta, expedita. Asimismo, convierte a las personas en gestores de cambio propositivos y proactivos que buscan la solución de sus propios conflictos. Otra característica u otro beneficio es propiciar una cultura de paz, porque potencializa la capacidad para manejar, enfrentar y resolver un problema a través de la comunicación. Igualmente fomenta la responsabilidad y los valores. En pocas palabras, es una forma en la cual resolvemos de forma rápida cualquier tipo de conflicto que llegue a suscitarse en la comunidad educativa o entre personas, trabajadores, docentes, servidores públicos que se encuentren en alguna unidad administrativa. Es cuanto, Hetza. Gracias. Muchas gracias, maestro David. Estamos recibiendo esta pregunta de manera muy recurrente. Es para la maestra Marisela Méndez Trinidad. Y nos preguntan, ¿con cuánto tiempo de anticipación
se tiene que avisar a la escuela para que otra persona diferente a la registrada, a las registradas, pueda recoger a un alumno? Gracias, maestra Hetza. Me parece que lo importante en esta pregunta es que el director o directora cuenten con un escrito firmado por el padre o madre o tutor donde avise que otra persona diferente recogerá al pequeño y esta persona porte su identificación y tendrá que validar la autenticidad del documento con una llamada al padre o madre o tutor y verificar que efectivamente esa persona es la que va a recoger al pequeño. Yo creo que ahí radica la importancia más que en cuestión de tiempo. Muchas gracias, maestra Marisela. Nuevamente, otra pregunta para el ingeniero Alejandro Núñez Leal. En caso de que se presente algún problema en la estructura de una escuela por causa de un sismo o por la humedad ocasionada por la lluvia que ponga en riesgo a la comunidad escolar, ¿cuáles son las acciones que se tienen que considerar para notificar dicha situación? Pongan en riesgo a la comunidad. ¿Cuáles son las acciones que se tienen que considerar? Sí. Bueno, en caso de particularmente hablando de sismo, cuando el inmueble presenta en su infraestructura algún daño que compromete la integridad física de la comunidad educativa, bueno, es primero apegarse a los protocolos para evitar o mitigar algún riesgo y en ese sentido estar muy alerta a la información técnica que señalen las instancias correspondientes en la materia para poder identificar con claridad si el sismo o la aceleración sísmica que resultó de este movimiento rebasa una cantidad de gales establecidos en el reglamento para las construcciones de la Ciudad de México, de las cuales, en base a esa información desde la autoridad educativa, se determinará si es posible el reingreso a los inmuebles escolares o se deberá esperar las instrucciones de los peritos especialistas o concluir una evaluación detallada de daños, amén de evitar cualquier riesgo en la integridad física de las comunidades escolares. ¿Es cuánto? Muchas gracias, ingeniero Alejandro Núñez. Esta pregunta para el maestro Ernesto Gutiérrez Garcés. ¿Quién es el encargado de todos estos protocolos? ¿El director o el subdirector? Gracias, Yetza. El responsable siempre será la máxima autoridad del plantel en el que exista las bases y la implementación del protocolo. Desde luego es el señor director o directora, apoyado de la participación de toda la estructura, particularmente de su cuerpo directivo, y de ahí la trascendencia en la conformación de los comités correspondientes, porque hay participación de los padres de familia. Y vuelvo al comentario de origen. Si bien es cierto, es el señor director o directora quien tiene la responsabilidad en la implementación, la participación es conjunta. ¿Sí? Gracias, maestro Ernesto. Maestro David Acevedo, preguntan, ¿bajo qué principio se sujeta el proceso de mediación educativa? Sí, muchas gracias, Hetza. Los principios que rigen lo que viene siendo la mediación educativa es, en primer lugar, la voluntariedad, o sea, debe de existir el consentimiento de las partes. La confidencialidad, debemos de resguardar todo lo que nos van a estar manifestando, aunque sí lo vamos a tener que plasmar en nuestro protocolo interno, en documentos que van a ser única y exclusivamente del conocimiento de las partes. La neutralidad es otro de los principios, la imparcialidad, la equidad, la legalidad, la honestidad, la oralidad, la expeditez, tiene que ser un procedimiento rápido, tenemos que resolverlo esto en 2, cuando mucho 3 meses, a diferencia
de que si se llevara ante algún tribunal, y también el consentimiento informado. Este consentimiento informado implica la comprensión de las partes sobre estos principios que estamos mencionando, la naturaleza de lo que estamos realizando, los fines y los compromisos para llegar a un buen fin, la mediación. ¿Es cuánto, Hetza? Gracias, maestro David Acevedo. Maestra Marisela Méndez Trinidad, esta pregunta es para usted. Y preguntan, si el alumno se retira solo, ¿el director del plantel ya no tiene responsabilidad sobre la seguridad del alumno o la alumna durante su traslado a su casa? Maestra Hetza, yo considero que nuevamente aquí el meollo del asunto es que el director o directora cuenten con el documento donde el padre, madre o tutor o persona responsable manifieste por escrito que el menor se va a retirar solo una vez concluida la jornada escolar y también que anote cuál es el motivo por el cual ha tomado esa decisión. Si 10 alumnos han manifestado los padres que se retiran, tendrá que contar con 10 documentos por escrito. Si 100 alumnos se retiran solos, tendrá que contar con 100 escritos de los padres de familia donde manifiesten que el alumno se retirará solo. Estos documentos por escrito y donde el padre manifiesta los motivos por los cuales toma esta decisión son los que servirán para deslindar responsabilidades. Gracias. Muchas gracias, maestra Marisela Méndez Trinidad. Y una última pregunta para la maestra Rosa Gabriela Gordillo Díaz. ¿Quién da la capacitación del CIPSE? Gracias, Yetza. La guía operativa viene muy claro lo que es la capacitación para la conformación, que es lo que les expliqué, es el director el que está a cargo. Como mencionó el ingeniero Alejandro, los cursos de capacitación ya más específicos para sismo, para incendio, para inundación, son los que se van a solicitar en la autoridad educativa, que el ingeniero Alejandro comentó que ya se estaba trabajando en ello. Pero una capacitación como tal para conformar el comité interno es la guía operativa. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosy Gordillo. Y bueno, con esto damos por finalizado esta plática virtual sobre los protocolos de la guía operativa. Agradecemos a toda la comunidad educativa que se conectó en vivo a esta plática virtual. Agradecemos la participación de nuestro titular, el doctor Luis Humberto Fernández, de todos los especialistas que expusieron en esta plática virtual, de las intérpretes de lenguas de señas mexicanas, y quedamos en espera de que nos acompañen para las siguientes pláticas virtuales que habrá sobre esta guía operativa. Muchas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto en la siguiente plática virtual, el día lunes 5 de septiembre, a las 17 horas. Hasta pronto. Gracias.